Dios porque Dios nos bendice con su palabra y queremos continuar con el estudio de Romanos. Romanos es una epístola maravillosísima, preciosísima. Quiero comenzar hoy solo recordando dos versículos, recordando de los mensajes anteriores y quiero tocarlos. Capítulo 3 de Romanos y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Fíjate, en lo que se refiere al versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La iglesia. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. No hay justo ni aún uno. Qué tremendo. Y el 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, entonces vamos a comenzar hoy recordando los mensajes anteriores. Que la condenación es general. La condenación de Dios para todas las personas es general. No hay acepción. No hay ninguno que pueda decir que es bien visto a los ojos de Dios. No hay nadie. Por eso, solo a Jesucristo la Biblia le llama el justo. Solo Él es justo. Y tú ya sabes que cuando se habla de que solo Él es justo es porque solo Él es el único en toda la creación que puede cumplir los requisitos de la vida y naturaleza de Dios, los cuales están expresados a través de la ley. ¿Ok? Entonces, por favor, no se te olvide que todos los 10 mensajes anteriores de Romanos quedan resumidos en que no hay justo ni aun uno y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y para llegar a este punto, nosotros ya entendimos la introducción de Romanos, que es el Evangelio de Dios que hace resaltar la justicia de Dios y la condenación. Entonces, ahorita solo hemos estudiado esos dos puntos, el Evangelio de Dios, que es tener a Cristo dentro de nosotros y que hace resaltar la justicia de Dios, que es por fe, y que no hay justo ni aun uno y que todos pecaron y están destituidos. Ahora eso nos va a introducir a la tercera sección, que es la justificación. O sea que si tú te das cuenta, debido a que hay una condenación, se hace necesaria una salvación. Y quiero que no se te olvide que toda la epístola de Romanos es para explicarnos la salvación completa del creyente. Yo le doy gracias a Dios por la reforma. La mayoría de cristianos está relacionado con la justificación por fe y con Martín Lutero en la historia. Martín Lutero era un monje alemán de la Iglesia Católica. Él nació en 1483 y a la edad de 27 años le tocó viajar a Roma para llevar a cabo una comisión de los agustinos. Él pertenecía a la orden agustina. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay órdenes. Los sacerdotes los identifican por órdenes. Hay orden jesuita, hay orden agustina, pues Martín Lutero era de la orden agustina y cuando él llegó a Roma él tenía 27 años, estaba bien jovencito.
Pero él descubrió todo el desorden que había en la Iglesia Suprema, porque la Iglesia Católica tomó la supremacía e hizo lo que ella quería, se enseñoreó de todas las almas y se volvió un poder, pero grandísimo. Ya saben ustedes que en la Iglesia Católica está disfrazado el poder de la Iglesia con la política. Así que por eso es que siempre les he dicho yo a los hermanos, hermanos, los cristianos no tenemos nada que ver con la política, ni con la religión. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que le demos gracias a Dios, porque Dios usó a nuestro hermano Martín Lutero para que él clavara las 95 tesis en esa iglesia de Wittenberg, Alemania. Allí en esa catedral de Wittenberg, Alemania, ahí se usaba como un lugar público para que toda la gente fuera a leer todas las cosas que sucedían. Ustedes se recuerdan que en la antigüedad así era, en determinado lugar que las autoridades designaban, ahí se iban a leer las noticias. Y especialmente que en el tiempo de Martín Lutero se acababa de descubrir la imprenta. Por eso él tuvo mucho éxito de que sus tesis corrieran por toda Europa. Así que era el tiempo de Dios. Ahora les estoy hablando un poquito de historia, porque todos nosotros debemos de saber cómo es que surgió la reforma religiosa. La Iglesia Católica no quiere a los protestantes y cuando habla de nosotros nos habla en una forma despectiva, poniendo a Martín Lutero como un cura rebelde, como un monje que se rebeló y que no respetó a la Iglesia Madre. Ahora, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que él no respetó, sino que él tuvo un celo de la verdad. Pero nosotros tenemos que entender cómo es que surgió la iglesia, cómo es que nosotros estamos aquí hoy. Porque algunos le atribuyen a la iglesia católica el derecho, como un derecho de ser la iglesia verdadera. Pero el asunto es de que para entender nosotros cómo surgió la iglesia católica y cómo surgieron los evangélicos, les invito a que se metan un poquito a la historia. Y la historia es el mejor testigo de quién es la verdadera iglesia. Y no quiero entrar en discusiones, porque la iglesia verdadera no es un asunto físico ni de lugar, sino que es un asunto espiritual. La iglesia verdadera se lleva en el espíritu. En tu espíritu tú sabes si eres la iglesia verdadera o eres la iglesia falsa. La iglesia verdadera es la que Dios siempre ha movido para que se predique la pureza de la palabra. Y todos debemos de saber que por muchos años, al principio, se puede hablar con toda propiedad que los primeros 4 siglos la iglesia caminó sin Biblia. No había Biblia en los primeros 4 siglos. Fue hasta principios del siglo IV que la Biblia estaba toda junta, por eso se llama Biblia, porque es una biblioteca, es un conjunto de libros, y ellos fueron puestos juntos hasta el año 325. La Biblia que nosotros usamos fue puesta de la manera que está, con capítulos y versículos, en el año 325, pero yo quiero que pienses un momento, ¿cuántos años la iglesia predicó y vivió sin Biblia? 325 años, sin usar un libro para dirigirse, sino que todo era, se suponía que dirigido por el Espíritu Santo, y todo se suponía que se hacía bajo la inspiración de Dios. Pero ya cuando vino a estar la Biblia en las manos de los hombres, entonces la situación cambió. Porque al tener Biblia nosotros tenemos que dirigirnos por la palabra escrita. Ya no nos podemos dirigir, y por eso es de que el apóstol Pablo, Dios lo usó predicando epístolas
para que se estableciera una manera correcta de enseñar la Biblia. Pero resulta que la Iglesia Católica tomó el control, y si nosotros leemos en la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando llegó el siglo XVI, que fue la Reforma, porque la Reforma empezó en 1517 y explotó en 1520. Pasados 3 años de que se inició la Reforma, en todas partes en Europa y hasta en el mundo entero, hubo impacto de la Reforma. Pero nosotros debemos de entender que a la luz de la Biblia, si nosotros leemos cuidadosamente las epístolas y leemos Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, nosotros vamos a ver que la iglesia se comenzó a degradar desde el primer siglo. Ustedes saben que allí en Apocalipsis 2 y 3, ahí tenemos la degradación de la iglesia. Y podemos darnos cuenta de que desde que empezó la iglesia, Éfeso es la iglesia que nos sirve para entender el primer siglo de existencia de la iglesia, y ellos empezaron a degradar. El Señor les recriminó y les dijo: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando llegamos al siglo XVI, en el tiempo de Lutero, todas las verdades acerca de la salvación estaban escondidas. Y fue entonces cuando Dios movió el corazón de Lutero para que defendiera la verdad fundamental de la justificación por fe. Te vuelvo a repetir, Lutero era un monje de la Iglesia Católica, y él, cuando empezó la Reforma, él era profesor de la Universidad Alemana de Wittenberg. Pero resulta que cuando él leyó la Biblia, porque él se apasionó, era un hombre muy entregado a estudiar la Biblia. Dicen que era un hombre que ayunaba todos los días 6 horas. Ayunaba, no comía nada por 6 horas y oraba. Y entonces él se puso a leer la epístola a los romanos y lo impactó Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el tiempo que, Martín Lutero fue impactado por esta escritura, la Iglesia Católica estaba en una degradación terrible. Así que no vayan a creer ustedes que eso es nuevo. No, estaba en una degradación tan terrible que Martín Lutero se dio cuenta. ¿Saben por qué? Porque él viajó a Roma, y cuando él viajó a Roma, él se dio cuenta de que la iglesia estaba vendiendo indulgencias, que estaba poniendo penitencias e indulgencias para que la gente se salvara. Y entonces él vio esas cosas y dijo: no, esto no es así. Y se rebeló. Y el asunto es de que la iglesia estaba en una necesidad económica terrible en ese tiempo, porque estaban construyendo la plaza de San Pedro. Entonces ellos vendían las cosas, ellos imponían cosas a la iglesia y enfatizaban las obras y las penitencias, lo que se llama el asceticismo, tratar duro el cuerpo, todos ellos. De ahí es donde viene que los sacerdotes tienen que vivir privados de muchas cosas. Pero Martín Lutero se dio cuenta que Dios se agrada con las personas que tienen fe. De acuerdo a Romanos, Dios se agrada porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que a Dios le agrada, hermanos amados, es la fe.
Entonces eso cambió la historia humana. Y gracias a Dios por Martín Lutero, porque Dios lo usó para que nos ayudara a ver cómo se inicia la salvación de un creyente. La salvación de un creyente no puede ser iniciada por nuestro obrar. Eso debe de salir de nuestra mente. Nosotros debemos agradecer al Señor por el hermano Lutero, porque si él no hubiera existido, si Dios no hubiera tenido un Martín Lutero, la iglesia cristiana no existiría. Hoy estaríamos bien hundidos en la gran ramera. Así que hoy, aunque ya estamos familiarizados con la Reforma y Martín Lutero, hoy vamos a aprender un poquito más. Nunca se te olvide que Dios usó a Martín Lutero para que nos abriera los ojos a los creyentes de que la salvación se inicia por fe, se inicia por fe, porque apenas estamos hablando del inicio de la salvación. Ahora, nosotros tenemos que entender, debido a que Pablo nos explica en los primeros 3 capítulos, que todas las personas están condenadas. Eso nos debe de traer a un pensamiento de entender cómo es que Dios nos justifica entonces. ¿Cómo nos justifica Dios? Si hay condenación y nosotros nos quedamos solo en la condenación, pero no explicamos cómo es que Dios nos justifica, entonces no estamos avanzando. Entonces leamos pues en el capítulo 3 y versículo 21, porque allí se inicia la justificación. De hecho, si tienes Biblia con títulos, dice, punto número 3, dice, la justificación. ¿Por qué? Porque el primer punto es la introducción, el segundo punto es la condenación. Si tú tienes títulos en tu Biblia te vas a dar cuenta. El punto número 1 es la introducción del 1 al 1:17. El segundo punto tienes aquí, el mundo necesita a Dios. O sea, los gentiles son culpables ante Dios. Después de que nos pone a los gentiles que son culpables ante Dios, nos pone los principios de cómo juzga Dios, pero luego en el inciso C nos pone que los judíos son culpables y en el capítulo 3 y versículo 9 el inciso D dice todo el mundo entero es culpable. Y eso nos lleva al punto número 3, la justificación es solo por fe. Muy bien, ahora que ya llegamos al punto número 3, tenemos que entender en qué manera es que Dios nos justifica. Porque ahora, desde el capítulo 3 y versículo 21 hasta el capítulo 5 y versículo 11, nos va a explicar cómo es que Dios nos justifica a todos. Justifica al judío y justifica también a las naciones, justifica a la iglesia. ¿Ok? Por eso leamos en el versículo 21. Iniciemos nuestro estudio con el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Ser justificado o la justificación se refiere a que la justificación de Dios o la justicia de Dios es manifestada. Quiero que vean eso, pues, porque hay palabras que usa Pablo que son claves para que nosotros entendamos. Vamos a regresar un poquito al capítulo 1 y versículo 16.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ok, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, porque aquí en Romanos capítulo 1 se nos manifiesta, escuchen bien, se nos manifiesta o se nos revela. Revelarse es manifestarse. La palabra revelarse es manifestarse. O sea que la justicia de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se revela a nosotros? Dice que se revela por fe. Ahora, quiero que ustedes vean, la justicia de Dios ya existía, pero anteriormente no había sido revelada. O sea que Jesucristo, que es nuestra justicia, Él ya existía, pero Él no había sido revelado, Él no había sido manifestado, pero se manifiesta cuando nosotros creemos. Gracias al Señor, que cuando nosotros creemos e invocamos el nombre del Señor, allí se nos revela la justicia de Dios y esa revelación es su manifestación. La justicia de Dios es revelada y manifestada a nosotros en el mismo momento que nosotros creemos, porque es por fe que se nos revela. Quiero que pongas atención. Perdona que a veces yo uso mucho esas expresiones. No me juzgues, por favor, porque lo hago con una carga. Cuando yo te digo, quiero que me pongas atención, no estoy burlándome de ti, ni estoy diciendo que tú eres negligente, solamente que estoy como tocando una trompeta diciendo, mira, escucha bien esto, escucha bien porque aunque pareciera sencillo, no es sencillo. Y aunque pareciera un juego de palabras, no es un juego de palabras. Quiero que te des cuenta que en el mismo momento que tú crees en el Señor Jesucristo, eso se llama fe. En ese momento te revelan la justicia de Dios. Por medio de la fe nos revelan, por medio de nuestra fe se hace manifiesta la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, escucha bien, nosotros tenemos que entender por qué a veces doctrinalmente ya nos han preparado y creemos que nuestra doctrina está perfecta y que no le tenemos que hacer ningún ajuste ni cambiar nada. Pero yo quiero que seas un poquito flexible, seas un poquito abierto, porque el hermano Carrillo siempre quiere ayudarte a que tus conceptos estén bien claros para que los puedas explicar, ¿verdad? Según la doctrina, el Señor se manifiesta en la cruz y provee redención, según la doctrina, ¿verdad? Según la enseñanza. Pero según la experiencia, cuando tú crees en el Señor Jesucristo y que tú invocas su nombre, la justicia de Dios se te revela en ese momento. Fíjate, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que, según la doctrina, en la cruz Dios te provee redención, pero según tu experiencia, cuando tú crees en Cristo, en ese momento que tienes fe, Dios te revela la justicia, su justicia. Ahora, yo quiero que veas cómo se revela la justicia, porque la justicia, mira cómo dice, pero, dice, pero ahora, estoy en el versículo 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quieres aprender bien la Biblia?
no vayas a mezclar, porque la justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. Estos son asuntos minuciosos, pequeñitos, pero que hacen una gran diferencia. Pero aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley, se ha revelado. Te dije que manifestar es revelar. Se ha revelado la justicia de Dios que era testificada por la ley y los profetas. Cuando el Señor Jesucristo se acercó a los fariseos, ahí en el Evangelio de Juan, Él les dijo, estáis escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Y ellas, del único que hablan, es de mí. En otra oportunidad Él dijo en los salmos, en los profetas, en la ley, está escrito, de mí. Entonces quiero que por favor con entendimiento leas conmigo el versículo 21, con entendimiento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios está separada de la ley. Nunca mezcles la justicia de Dios con la ley. Hay que separar la justicia de Dios de la ley. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. Si tú vas a la ley, nunca vas a obtener la justicia de Dios. Nunca busques la justicia de Dios por medio de la ley. A pesar de que Pablo dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ya descubrimos que nadie fue justo porque no pudo cumplir totalmente la ley. Y aún Pablo, cuando él dijo que en cuanto a la ley él era irreprensible, al declararle Dios la verdadera justicia de Dios, que es poner a todos bajo pecado, él dijo, ¿saben qué? Ahora que ya entiendo la justicia de Dios, me doy cuenta que tengo codicia. Por lo tanto, cuando yo les decía a ustedes que en cuanto a la ley era irreprensible, tuve que cambiar mi posición y mejor no depender de la justicia de la ley, porque esa es mi propia justicia y no quiero ser hallado en mi propia justicia, quiero ser hallado en la justicia que es por fe, porque la justicia que es por fe, hermanos, es Cristo mismo en nosotros como la esperanza de gloria. Muy bien, yo espero que tú estés poniéndome mucha atención. La ley era la dispensación antigua. Ahora, sin la ley, la justicia de Dios se revela por fe. Sin la ley. O sea que mira cómo habla Pablo, porque muchos hermanitos no entienden a Pablo y por eso ellos abrazan la ley y quieren vivir la ley. Hermano, de una vez Pablo te dice, mira, ahora aparte de la ley, deja la ley por un lado, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora la revelación de nosotros es Jesucristo. Ahora por la fe en Jesucristo, la verdadera fe es creer en Jesucristo por la fe de Él. Por eso Pablo, aunque no te quiere confundir, él sí te dice que las cosas están escondidas. Pablo mismo dice, escúchame hablar para que aprendas bien. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, la fe del Hijo. Por eso te dije, nosotros no tenemos fe, nosotros no tenemos fe. Ya estudiamos que la fe nos es dada a nosotros. Nosotros debemos de entender lo que dice la Biblia, que Jesucristo es el autor y perfeccionador de la fe. O sea que la fe es Jesucristo mismo, por eso dice que Él es el autor, Él es la fuente, gloria a Dios, hermano. Sí, la fe del Hijo es la fe que Dios ha provisto para mí,
El Hijo es mi fe dentro de nuestro creer. Ahora, ¿cómo se manifiesta aparte de la ley? ¿Cómo Él se manifestó aparte de la ley? Leamos todo el contexto. Leamos todo el contexto del el 3:20 al 23. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú sabes que hemos estudiado una y otra vez las funciones de la ley. Las funciones de la ley son, la número uno, que Dios sea conocido a través de la ley. La ley solo da a conocer la vida y naturaleza de Dios. La ley nos dice a todos nosotros que somos pecado haciendo pecados. Y la ley lo único que quiere es capturarnos. Por eso dice aquí en el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y por medio de la fe a las naciones. Luego, por la fe invalidamos la ley. No, 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 sino que la confirmamos, porque la ley solo sirve para mostrar quién es Dios, quién es el hombre y que Dios lo quiere capturar porque quiere que por medio de la ley entienda que no hay justo ni aún uno, que todos estamos bajo pecado, todos, 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 todos. Aún leamos 1 Corintios 1:30. Estamos entendiendo la forma en que Dios nos justifica. Ya entendimos la introducción, ya entendimos la condenación, ahora tenemos que entender cómo es que Dios lleva a cabo la justificación, cómo la lleva a cabo. Saben que la mayoría quieren saber el mecanismo del asunto, pues de eso estamos hablando. Ahora estamos hablando que así como entendimos el Evangelio de Dios y la condenación que nos hace necesaria nuestra salvación, la cual se lleva a cabo en su inicio por medio de la justificación. Entonces ahorita estoy explicando cómo es que Dios te justifica, cómo lleva a cabo Dios la justificación. Y estamos ahorita en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 30. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense pues, les dije que el hablar de Pablo es un hablar muy cargado de revelación. Solo aquí en 1 Corintios 1:30 nos dice que por Cristo, por Dios estamos en Cristo. O sea que es Dios el que nos puso en Cristo. Y al ponernos Dios en Cristo, Él nos puso en Cristo como sabiduría. Él es mi sabiduría. Él me puso en Cristo como mi justicia. Él es mi justificación. Él me puso en Cristo como mi santificación. Él es mi santificación. Y Él es mi redención. Pero eso no es todo. Tú te vas a dar cuenta que para entender a Cristo tienes que abrir tu mente y decirle gracias porque tú eres mi todo. Y hoy me voy a meter a algunos puntitos que te van a ayudar para entender mejor. Entonces estamos en el mecanismo. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre los que fueron antes de la ley, no hay diferencia entre los de la ley, ni hay diferencia entre los de la iglesia. Todos van a ser justificados por la fe de Jesucristo y aún más. Tenemos que entender que nos van a juzgar de acuerdo a este patrón de Romanos. Mira, dice en el 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que el que no entienda Romanos no sabe cómo es que lo va a juzgar Dios. Aleluya. Ahora,
¿Cómo llegó Cristo a ser nuestra fe? ¿Cómo llegó a ser Cristo nuestra fe? Leamos algunos versículos. Leamos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Capítulo 12 y versículo 2 de Hebreos. Y ahí vamos a entender cómo es que llegó el Señor Jesucristo a ser nuestra fe. Hebreos 12:2. Ahí ya sabes que es un versículo clave. Dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Repítelo conmigo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. O sea que Él entra en ti, lo cual significa que es por fe, y consumador porque es para fe, porque el justo por la fe vivirá. Así que nosotros nos iniciamos en fe, vivimos en fe y terminaremos en fe. Por eso el Señor dice, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Aleluya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, de que iba a ser nuestra fe, sufrió la cruz. Fíjate que él todo lo hizo con gozo. Mira cómo dice que él no le importó el oprobio. Él dijo, yo voy a sufrir porque si no sufro no hay manera que yo sea la fe de ellos. Mira qué lindo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tú sabes que el Señor Jesús sabía que si él no moría en la cruz, él no iba a resucitar y no podía estar adentro de los discípulos. Por eso en Juan 14 él dijo, voy pues a preparar lugar a la cruz y vendré a vosotros como el Espíritu y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lástima que ese versículo, la tradición cristiana evangélica lo tiene totalmente desviado de contexto y no saben lo que significa. Pero lo que el Señor estaba diciendo es lo mismo que está aquí en Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sabes que cuando se habla de la entronización de Cristo, estamos hablando de que Él entró en nosotros y se derramó sobre nosotros. Aleluya. Sabes que hay muchas cosas en nuestra salvación que son bien misteriosas y que cuesta explicarlas. Porque muchas veces algunos preguntan, ¿qué es primero, la fe o la justicia? Fíjate, ¿qué es primero, la fe o la justicia? Tengo fe primero y después tengo la justicia. Hermano, esas cosas no se pueden explicar fácilmente porque si Cristo dentro de ti es tu justicia y la justicia es por fe, entonces, ¿qué hiciste primero? ¿Oíste y entró Cristo? ¿O porque Cristo está dentro de ti es que oyes? ¿Te das cuenta? No son cositas que se puedan explicar fácilmente. Por eso cuando explicamos la salvación, yo la he explicado y les digo, mira, no te atormentes ni te pongas a razonar la palabra. La palabra dice que Cristo es tu justicia, cree lo que Él está dentro de ti es tu justicia. La palabra dice que Él es tu fe, entonces desde que Él entró dentro de ti, tú eres una persona de fe y la fe es un elemento que se usa para estar en un círculo, porque la fe es para trabajar. ¿Oyes con fe? Te produce fe. ¿Tienes fe adentro? ¿Es Cristo? Oyes con fe. Si tienes a Cristo dentro de ti, tú oyes con fe porque Cristo es tu fe. Y si oyes con fe, la fe sigue entrando y por eso es que el apóstol mejor concluye diciendo, es por fe y para fe. Es por fe y para fe. Y si le ponemos atención, nosotros también vamos a ir entendiendo esos términos. Porque no te vas a poner a razonar que quién entró primero, si tu fe o Cristo, si Cristo es tu fe y Cristo es tu justicia y Él es tu sabiduría. Mejor dale gracias a Dios y di gracias porque no entiendo cómo entraste en mí, pero la cosa es que entraste. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, Él engendra fe en nosotros. Él llega a ser el autor de nuestra fe y
genera la fe en nosotros. Como resultado, recibimos a Cristo en nosotros, nos da a Cristo como nuestra justicia y somos aprobados por Dios, porque sin fe es imposible ser agradable a Dios. Es nuestra experiencia inicial de salvación y nada tiene que ver con nuestras obras. Escucha bien, nuestra experiencia inicial de salvación no tiene nada que ver con la ley, porque no tiene nada que ver con el obrar, y la ley es para obrar. La ley es para obrar. Sí, la fe no es para obrar. La fe es para vivir inicialmente y luego, si es viva, obra. Viva. La fe obra, la fe viva obra. Pero la fe no te sirve, perdón, si la fe sin obra, la fe sin obra es para salvarte. Y la fe con obra es para que crezcas, para que te mantengas vivo. Entonces vamos a entender, pero tenemos que estudiar todos Romanos. Entonces mi punto clave al decirte la justificación que se revela a nosotros, la justicia de Dios que se revela a nosotros por fe, es la experiencia inicial de salvación. Y nada tiene que ver con nuestras obras, porque no es por obras, por gracia sois salvos. Es la iniciación nuestra. Por eso la base de nuestra salvación, ya la vamos a estar estudiando. Entonces, mi amado hermano, esperando que tú me estás poniendo mucha atención y que de verdad quieres aprender, vamos a entrar al segundo punto. El segundo punto es que si nosotros leemos cuidadosamente el Nuevo Testamento, si lo leemos detalladamente y cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta de que hay diferencia en las palabras. Regrésate conmigo al 3:21, porque de eso te quiero hablar hoy. 21, 22, 23, 24 y 25. Mira pues, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ok, estamos hablando de la justificación, el tercer punto, y la manera en que Dios la lleva a cabo. Te marca el apóstol y te dice, entiende por favor que tu justificación es aparte de la ley. Ya Dios los puso a todos bajo pecado, así que esto no es porque tú merezcas, esto no es porque tú eres bueno. La justificación no es algo que Dios nos lo da porque nosotros somos buenos. No, la justificación nos la da porque somos injustos. O sea que Él quiere volver justos a los injustos. Por eso dice que el justo muere por los injustos. ¿Para qué? Para hacerlos justos. O sea que Él nos quiere justificar. Debido a que estamos perdidos, debido a que estamos eliminados, debido a que somos empedernidos, debido a que somos personas injustas, Él dice, pero yo los quiero justificar. Y los justifico aparte de la ley gratis, gratis. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Pero ahora tú tienes que saber qué tuvo que hacer Él para salvar, para justificarte gratuitamente por su gracia, y lo logró por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero quiero que veas pues cómo funciona el asunto, porque aquí te está diciendo que es por medio de la redención, pero hay algo más, verso 25, que Dios lo puso como propiciación. Si tú no sabes lo que es redención, si no sabes lo que es justificación, si no sabes lo que es propiciación, porque aquí te va a revelar la forma en que Él te justifica. Y es bueno que pongas atención para que sepas cómo es que tú eres justificado. Tú tienes que saber cómo es
la justicia de Dios para ti. Si te toca hablar de tu justificación, no solamente digas que eres un justo y que debes vivir por fe. Tienes que saber cómo es que Dios logró que tú seas un justo que vive por fe. Mira, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para revelar su justicia, para manifestar, es revelar, para revelar su justicia a causa de que a todos nos ha perdonado, a causa de que a todos nos ha perdonado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados de los pecadores. O sea que te lo voy a poner en una forma más cruda y más campechana. Dios se hace de la vista gorda. O sea que Dios te mira a ti, Él sabe que eres injusto. Solo nosotros los hombres somos los que creemos que somos justos. Solo nosotros los hombres en nuestra mente carnal es que creemos que merecemos las cosas. Pero la realidad es que nosotros lo único que merecemos es la muerte. Eso es lo que nosotros merecemos. Imagínate que todos los cristianos estuviéramos conscientes de que lo que merecemos es la muerte y que si hemos sido justificados es gratuitamente y que si hemos sido redimidos es porque el Señor lo ha efectuado y si entendemos lo que es la propiciación. ¿Por qué? Porque Dios aquí nos pone claramente. Por eso te dije, leamos con entendimiento. Leamos con entendimiento. Porque si no leemos con entendimiento, a nosotros aquí se nos escapa todo lo que Dios quiere dejarnos esencialmente. Él nos quiere constituir esencialmente, pero no que lo tengas como conocimiento, sino que un conocimiento, pero un conocimiento interno, no una letra muerta, un conocimiento interno, que tu espíritu esté ministrado con esta verdad, porque cuando tu espíritu está ministrado con esta verdad, entonces tú captas lo que Dios te está diciendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios. Aparte de la ley, la justicia de Dios es Cristo. Ahora Cristo se reveló como nuestra justicia, ya lo leímos en 1 Corintios 1:30, y ya leímos que él fue testificado por la ley y por los profetas, y dice que esa justicia que es Cristo es por medio de la fe en Él mismo. Él es nuestra fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque a todos nos puso bajo pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo estoy bien seguro que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo este pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25, tenía en mente el arca del pacto. Porque mira lo que él habla, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces aquí yo te diría una cosa. Si nosotros no entendemos la diferencia entre propiciación y redención, hermano, nosotros no vamos a saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Fíjate que esto es muy, muy, muy importante entenderlo porque ser justificados, ya entendimos que es vernos como personas que no son pecadoras. Hermano, eso es bien difícil. Si tú tienes un familiar, si tú conoces personas que son malvadas, ¿las puedes ver sin ser pecadores? ¿Tú puedes? Nosotros tenemos un problema bien serio, porque para nosotros, si una persona es mala y punto. Nosotros no tenemos la capacidad de verlo limpio. Fíjate que esa capacidad solo Dios la tiene. Y quiero decirte que esa capacidad se llama justicia. Solo Él es justo. Si una persona es justa, limpia, perfecta, ella puede ver a un pecador justificado. Así que nosotros no tenemos esa capacidad.
Por eso tenemos problemas tan serios de amar a nuestro prójimo. Por eso tenemos problemas serios de tratar bien a nuestra esposa. Por eso tenemos problemas serios de tratar bien a nuestros hermanos. Porque nosotros no somos justos. El que es justo ama con pureza, ama ágape. Por eso Dios se reserva el derecho de ser justo. Y esa justicia lo hace que nos perdone. Entre más justo eres tú, más perdonas las debilidades de los demás. Entre más injusto eres tú no perdonas a nadie. Por eso tenemos problemas de carne y de ego. Nosotros tenemos un ego bien fuerte, bien desarrollado. Nosotros discriminamos a la gente, nosotros nos sentimos superiores a muchas personas, nosotros creemos que somos mejores que otras personas. Si vemos a un ladrón, nosotros creemos que nosotros, como no somos ladrones, nosotros, bueno, sí somos ladrones, pero lo escondemos. Si alguien nos miente, ¡ay! Nos escandalizamos y nosotros somos igualitos a ellos. Si somos chismosos, si alguien chismea, nos escandaliza y nosotros somos chismosos. Si alguien fornica, nos escandaliza y nosotros somos fornicarios. Si alguien adultera, nos escandaliza y nosotros somos adúlteros. Si nosotros somos querellosos, o más bien dicho, si alguien es querelloso, nos asusta y nosotros somos querellosos. Aquí está toda la lista, mira. Dice, sepulcro abierto es su garganta, en su lengua llevan veneno de áspides, están llenos de maldición y amargura. Cuando alguien maldice, nosotros decimos, ay, ese cómo es, y nosotros maldecimos. Cuando alguien está amargado, nosotros nos escandalizamos y nosotros muchas veces nos amargamos. Sí, nosotros vemos a alguien que no tiene paz, vemos a alguien que no tiene temor de Dios y muchas veces nosotros actuamos por eso. Es que el Señor dice, ¿acaso que tú que juzgas no haces tú lo mismo? Condenación, dice, estás trayendo. Entonces, hermano, aquí claramente nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, se nos ha revelado a Cristo, el cual fue testificado por la ley y los profetas. Ese Cristo que es la justicia, que es por fe y que Él mismo es nuestra fe para todos los que creemos en Él, porque a todos nos puso bajo pecado, pero nos justifica regalado, gratis, por su gracia. O sea que Él mismo dice, mira, aquí está mi gracia dentro de ti, yo la pongo. Esa gracia es por medio de la cual yo te voy a justificar y quiero que sepas que yo te redimí. Lo primero que tenemos que entender en la forma de justificarnos es que nos compró. Él quiere que tú entiendas que tú fuiste comprado, pero la redención cuesta entenderla porque es una compra de algo que era de Él. O sea que Dios, en el principio de la creación, Él te hizo, Él te formó, Él te crió. Tú eras de Él, pero debido a la desobediencia a la cual nos sujetó a todos, resultaste vendido al pecado. Pero ahora viene Él y dice, yo te compro de vuelta, a mí no me importa, así que nosotros los cristianos somos dos veces de Dios, somos doblemente su propiedad y Él nos redimió. Pero termino con mis últimos minutitos hablándote de la propiciación, porque dice que lo puso como propiciación. Quiero que veas, pues, porque si no entiendes la diferencia entre propiciación y reconciliación, no vas a captar el mecanismo de cómo Dios te justifica. Reconciliar con Dios, reconciliar con Dios. O sea que para reconciliar a dos personas significa que esas personas tienen un problema entre ellas, ¿verdad?
son enemigos. La reconciliación es para enemigos. Tú tienes que entender que la redención tiene que ver con nuestra reconciliación, porque Él no solamente nos justifica, nos reconcilia con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, por eso Él tuvo que reconciliarnos y eso lo produce la cruz del Calvario. Pero aparte de eso, Él es nuestra propiciación. Quiero que sepas qué es propiciar. ¿Qué es propiciar? Propiciar es que entre esas dos personas hay un problema, o sea que se ofendieron el uno con el otro. Y ellos, fíjate, pues cuando se ofenden el uno con el otro necesitan propiciación, pero cuando son enemigos arrésimos el uno del otro necesitan reconciliación. Y el Señor ha provisto de todas esas cosas para nosotros, pero aquí en este mensaje de hoy, de la justicia, Él quiere que entendamos bien clarita la redención y la propiciación. La propiciación, te dije que cuando el apóstol Pablo escribió este pensamiento, él tenía en su mente el arca. El arca tiene una tapadera que tiene pegados encima a los querubines, que representan la gloria de Dios. Ahora fíjate, pues, la gloria de Dios está sobre una tapadera que cubre la ley. O sea que la gloria de Dios está separada de lo que es la ley. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios es una tapadera que no deja que la ley, al que mire la ley, lo mate. Tú sabes que eso así funciona. El que mira a Dios, lo mata. Pero por eso Cristo es la propiciación, es la tapadera. O sea que aplaca, apacigua la ira de la ley. Me explico, ¿verdad? Quiero que veas pues cómo es que Dios manifiesta la justicia para ti. La justicia de Dios tiene que ver que Él te iba a matar. Pero dice Dios, no lo voy a matar. Voy a morir yo en la cruz y por eso la sangre tenía que rociarse sobre la tapadera. Aleluya, mira, la sangre se rociaba sobre la tapadera para que la ley no tuviera efecto. Entonces, la ley mata al pecador. Por eso Cristo se hizo pecado por nosotros, aunque Él no tenía pecado, se hizo pecado y la ley lo mató. Pero la realidad es que Él no merecía morir porque Él es justo, Él cumplió todos los requisitos de la ley, pero por amor a nosotros, Él se hace pecado y entonces Él es la tapadera para que ya no haya muerte de parte de Dios, ya no hay ira para nosotros. Aleluya. Yo espero en Dios que tú hayas entendido este mensaje de hoy. Es un mensaje que requiere de mucha explicación, pero estoy seguro que ahora al leer este pasaje lo vas a entender. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para revelar su justicia, a causa de haber pasado en alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, todos nosotros como cristianos estamos perdonados, estamos redimidos, estamos reconciliados. Ya no hay problema entre Dios y nosotros. Ahora no debe haber nada que nos impida crecer en Cristo para tocar el propósito divino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta mañana. Padre, gracias por todos los hermanos que atentamente escuchan tu palabra. Te ruego que los bendigas, los ayudes y que nos permitas volver mañana.
en tu nombre maravilloso, y todos decimos amén. Despídete, hermano, despídete. Gracias al Señor, gracias al Señor. Bendito tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Hasta mañana. Hasta mañana.